resolver este circuito de polarización de transistores, el cual es por divisor de voltaje. Tenemos que calcular el voltaje de colector emisor y la corriente de colector solamente. ¿Sí? Para esto, sabemos que como es un divisor de voltaje lo que alimenta la base, tenemos que sacar el circuito equivalente. El circuito equivalente, ¿cómo se obtiene? A partir de un análisis de Thevenin. ¿Cómo se hace este? Este circuito, que es el que excita la base, lo podemos cambiar por un circuito de esta manera. ¿Sí? Donde el voltaje que me interesa es el que llega en estos puntos, que le vamos a llamar voltaje de Thevenin, y la resistencia que me interesa es la resistencia equivalente a este punto, que es la resistencia de Thevenin. Para esto, puedo yo hacer el análisis de Thevenin. Para calcular resistencia, cortocircuito la fuente y me quedaría R1 con R2. Es decir, la resistencia de Thevenin sería R1 paralelo con R2. ¿Sí? ¿Cómo se hace el paralelo? Recordemos que es el inverso de la suma de inversos de cada una de las resistencias. Es decir, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2, que para el caso de dos resistencias es lo mismo que R1 por R2 sobre R1 más R2. En este caso, R1 vale 39 kilos y R2 3.9 kilos. Por lo tanto, podemos hacer el paralelo y obtendríamos lo siguiente. R de Thevenin sería 39 kilos por 3.9 kilos entre 39 kilos más 3.9 kilos. Eso me da aproximadamente 3.55 kiloohms. Ahora, el voltaje de Thevenin. ¿Cómo calculo el voltaje de Thevenin? Recordemos, es aquí y es por un simple divisor de voltaje, que sería el voltaje en la resistencia de R2, pues sería R2 por VCC entre R1 más R2. En este caso sería voltaje de Thevenin igual a R2, que vale 3.9 kiloohms, por VCC, que vale 22 volts, entre 39 kilos más 3.9 kiloohms. Eso nos daría un voltaje de Thevenin de 2 volts. Con eso ya se sabe con cuánto se está excitando la base y cuáles son sus elementos. Este sería el equivalente de la resistencia de base y este sería el equivalente de la fuente de alimentación que excita la base. Ahora, para encontrar la corriente de base, bueno, ya quedó hasta aquí. Voy a borrar para calcular la corriente de base y posteriormente poder calcular directamente la corriente de colector. En el paso anterior calculamos ya el equivalente de Thevenin, por lo tanto podemos decir que la corriente de base sería el voltaje de Thevenin menos la caída de voltaje de base emisor sobre la resistencia de Thevenin más beta más 1 por RE. Beta más 1 por RE. Es la misma fórmula que hemos estado usando en otros casos, o es la que viene en el libro, pero
siempre en el análisis aquí usamos VCC y aquí usamos resistencia de base. Pero en este caso, como es por divisor de voltaje, el VCC que alimenta la base ahora es el voltaje de Thevenin y la resistencia de base ya es la resistencia de Thevenin. Entonces nada más sustituimos valores. Voltaje de Thevenin era 2 volts menos 0.7 entre 3.55 kilo ohms más 100 más 1 por RE, que es 1.5 kilo ohms. Entonces la corriente de base sería igual a 8.38 microamperes. A partir de esta podemos calcular la corriente de colector, que es realmente la que me interesa. Que sería la corriente de base por la ganancia beta, que es 100. Entonces la corriente de colector sería igual a 0.838 miliamperes. ¿Sí? Ahora, por último, calculamos VCE. Que VCE sería igual a VCC menos la corriente de colector por RC más RE. Y eso nos da, bueno, sustituimos. RC vale 10 y RE 1.5. Esto nos da VCE aproximadamente igual a 12.34 volts más o menos. Cuando digo más o menos, recordemos que es por los decimales, que les puede variar poco. ¿Sí? Y esto sería todo.